El sufrimiento es un misterio que nos cuestiona. En Job 2:10, Job dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Un testimonio conmovedor. Perdí a mi hijo y me pregunté por qué Dios lo permitió. ¿Te has hecho esta pregunta? Descubre cómo la fe puede iluminar el dolor. El sufrimiento no tiene edad. Romanos 8:18 dice: los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Un testimonio inspirador. Mi hijo enfrentó una enfermedad grave, pero su fe nos enseñó a confiar en Dios. ¿Por qué los niños sufren? Dios tiene un propósito que trasciende nuestro entendimiento. Jesús también sufrió. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Un testimonio poderoso. En mi peor momento, recordé que Jesús entendía mi dolor. ¿Sabías que Dios no es ajeno al sufrimiento? Él camina contigo en el valle de sombras. El sufrimiento nos hace más compasivos. 2 Corintios 1:4 dice: para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Un testimonio conmovedor. Mi dolor me enseñó a ser más empático con los demás. ¿Has encontrado propósito en tu sufrimiento? Dios lo usa para bendecir a otros. El sufrimiento nos acerca a Dios. Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Un testimonio transformador. En mi desesperación encontré a Dios como nunca antes. ¿Estás pasando por un valle oscuro? Él está más cerca de lo que piensas. El sufrimiento nos enseña a depender de Dios. 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un testimonio liberador. Cuando no podía más, Dios me mostró que su gracia era suficiente. ¿Te sientes débil? En tu debilidad, Dios muestra su fuerza. El sufrimiento fortalece los lazos familiares. 1 Pedro 4:8 dice: el amor cubre multitud de pecados. Un testimonio conmovedor. Una crisis familiar nos unió como nunca antes. ¿Estás enfrentando problemas en casa? Dios puede usar el dolor para unirte a tus seres queridos. El sufrimiento siembra semillas de esperanza. Romanos 5:3-4 dice: el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza. Un testimonio inspirador. Después de perderlo todo, Dios me ayudó a reconstruir mi vida. ¿Estás en un desierto? Dios hará brotar vida donde parece no haberla. El sufrimiento nos libera de ataduras. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un testimonio poderoso. Mi dolor me llevó a romper cadenas de adicción y miedo. ¿Hay algo que te ata? Dios usa el sufrimiento para darte libertad. El sufrimiento nos prepara para la eternidad. 2 Corintios 4:17 dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un testimonio conmovedor. En mi vejez entiendo que el dolor tiene un propósito eterno. ¿Estás listo para ver más allá de lo temporal? El sufrimiento nos enseña a orar. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Un testimonio conmovedor. En la enfermedad de mi madre aprendí a orar como nunca antes. ¿Estás enfrentando una enfermedad? La oración es tu refugio. El sufrimiento precede a la bendición.
Génesis 9:13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Un testimonio esperanzador. Después de la tormenta, vi un arco iris que me recordó la fidelidad de Dios. Estás en medio de la lluvia, la promesa de Dios está por venir. El sufrimiento nos hace más generosos. Hechos 20:35 dice: más bienaventurado es dar que recibir. Un testimonio inspirador. Después de pasar necesidad, ahora ayudo a otros en situaciones similares. Has sido generoso en tu dolor. Dios multiplica tu bondad. El sufrimiento nos acerca a la comunidad de fe. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos. Un testimonio conmovedor. En mi dolor encontré apoyo en mi iglesia. Te has aislado. Dios te llama a buscar consuelo en la comunidad. El sufrimiento inspira creatividad. Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Un testimonio inspirador. Escribí un libro sobre mi dolor y ayudé a miles. ¿Tienes un don que Dios quiere usar a través de tu sufrimiento? El sufrimiento nos enseña a consolar. 2 Corintios 1:4 dice: para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Un testimonio conmovedor. Mi dolor me enseñó a ser un consuelo para otros. ¿Has sido un refugio para alguien? Dios usa tu dolor para sanar a otros. El sufrimiento nos da perspectiva. Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Un testimonio transformador. Desde la cima de mi dolor, vi el propósito de Dios. ¿Estás listo para ver más allá de lo inmediato? El sufrimiento nos prepara para la batalla espiritual. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Un testimonio poderoso. Mi dolor me enseñó a pelear en oración. ¿Estás en una batalla? Dios te entrena a través del sufrimiento. El sufrimiento nos lleva a la paz. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Un testimonio conmovedor. Después de años de angustia, encontré paz en Dios. ¿Buscas paz en medio del caos? Dios te la ofrece a través de Cristo. El sufrimiento nos une en la fe. 1 Pedro 5:9 dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Un testimonio poderoso. En comunidad encontramos fuerza para seguir adelante. ¿Estás listo para unirte a otros en oración? Hoy te invitamos a orar. Entrega tu dolor a Dios y permite que Él te muestre su propósito. Únete a nuestra comunidad y encuentra consuelo en la fe. ¿Estás listo para ver tu sufrimiento con ojos de fe? Comienza hoy.